¿Ya? ¿Ya? Sí. Bueno, quiero hablaros de Quevedo porque es un personaje que en realidad me daba la sensación que él vino a buscarme a mí. Porque hace unos cuantos años, una señora que conozco, que era de Villanueva de los Infantes, me dijo: uy, Quevedo vino a mi pueblo con 3 amantes. Y claro, pues no me lo creí. No me lo creí. Pero luego, yendo con los amigos a un balneario que está cerca de Medinaceli, que se llama Jaraba, pasábamos por la carretera por un pueblo pequeñito que siempre nos lo saltábamos, porque la verdad es que solo tenía un poco de muralla, pero tampoco era nada extraordinario. Pero un día que nos sobraba tiempo, subimos ahí al pueblo, que en la zona alta del pueblo hay una iglesia grande, y había ahí un abuelete sentado en un banquito y nos dice: uy, porque le dijimos: qué iglesia más bonita, tiene su pueblo. Y entonces dijo: uy, en esta iglesia se casó Quevedo. Claro, nos dejó asombrados, porque ese pueblo se llama Cetera, y bueno, es que no lo conoce nadie, era pequeño. Y dice: pero no se vaya usted a pensar, él estuvo aquí 3 meses, se cansó y se marchó y nunca más volvió y se la dejó. Entonces pensé: caramba, pues este Quevedo es muy atrevido de hacer estas cosas. Y me llamó la atención y tuve curiosidad por saber cosas de él. Aparte que en casa hay un libro de estos de novelas por entregas de hace un siglo, y allí también sale Quevedo como espadachín, total que me tenía intrigada. Entonces decidí estudiarlo pensando que me iba a costar poco de hacer, porque como yo ya sabía la época, porque hice el Conde Duque de Olivares y él es tan famoso, digo, pues esto yo lo tengo solucionado rápido. Pero me llevé una gran sorpresa, porque cualquier libro que consultaba se iba hacia la obra y lo olvidaban a él como persona. Y hasta que al final tenía unos huecos en su biografía muy grandes. Entonces digo, pues me voy a la biblioteca que está al lado del Patriarca, que es una biblioteca histórica muy importante, digo, y allí pues voy a encontrar muchas cosas de él. Así que voy allí toda convencida y pregunto, digo, por favor, quiero libros de Quevedo. Dice: pues enseguida. Ponen el ordenador y empiezan a salir toda en una pantalla, todas las líneas ocupadas de libros, le dan otra pantalla y por lo menos hasta la mitad. Claro, me quedé asustada ante semejante tarea que tenía por delante. Digo, no, es que yo lo que quiero es un libro sobre Quevedo. Y me dice: a ver qué hay. Dice: uno, tenemos uno. Tenían una biografía para una pantalla entera y media de ordenador de libros de él. Claro, ese libro me fue bien y me fue llenando huecos. Y entonces he tenido que la biografía que os voy a contar, que ir rellenándola con 2 biografías, con cosas que ponen a pie de página, con cosas de sus cartas. He tenido que ir completándola como un mosaico, porque todo el mundo que escribe cosas de él se van hacia su obra y tienen a él como persona bastante olvidado. Entonces, Quevedo vivió 65 años y nació cuando reinó Felipe II. Os voy a contar un poquito de su época para entrar en ese momento. Luego su vida, su personalidad y un poquito de su obra, porque claro, es tan extensa que eso es impensable, solo un poquito. Y luego Quevedo en la actualidad, porque él está vigente. Cuando él nació, reinaba en España Felipe II. Él fue el último rey que tenía verdadera valía para reinar, inteligencia, y trabajaba mucho. Y entonces, aunque España sufrió durante su reinado 4 bancarrotas, sin embargo aún llegaban metales preciosos de América y él mantuvo todo el imperio conforme lo había heredado. Pero cuando Quevedo cumplió 8 años, llegó la derrota de la Armada Invencible, con lo cual empezó un declive de España, aunque Quevedo de eso no se daba todavía cuenta. Continuó el reinado con Felipe III. Este fue ya el primer rey que ya tenía la raza un poco degenerada y ya no pudo gobernar solo, porque no tenía astucia, o no tenía inteligencia, o no tenía afán de trabajo. Ella necesitó un marido para gobernar. Se refugió mucho en la religión, reinó durante 43 años, pero el que mandaba era el duque de Lerma, que era el valido que tuvo.
él se preocupó de gobernar España y de llenar su bolsillo, pero así, dicho como toca. A Felipe III le sucedió su hijo, Felipe IV, que comenzó a reinar a los 16 años y no le había enseñado nadie nada de lo que era el gobierno ni ninguna responsabilidad de Estado. Él estaba desde muy pequeño rodeado de gente que solo querían complacerlo para así cuando fuera rey pues tenerlo a su favor. De todos los que tuvo alrededor, el que consiguió ser válido fue Olivares. Reinó durante 44 años y de todo ese tiempo pues España siempre estuvo en guerra. Todo el mundo, ellos, sus padres, generaciones, España siempre tenía guerra en alguno de los sitios. En Europa había muchas guerras de religión, la guerra de los 30 años, había que vigilar las Indias, los tercios de Flandes. Hay que reconocer que era un trabajo ingente. Quevedo, igual que todos los demás, pensaban que tener guerras pues que era lo normal, no habían conocido otra cosa. Y entonces a él le parecía bien a Quevedo y decía: la paz es amiga de los pícaros, en tiempos de paz medran los vicios porque se relajan las costumbres. Era lo que había en la sociedad en aquella época, pues había ya decadencia con el imperio, sin embargo se dio la paradoja de que era el siglo de oro. Pues estaban en todos los aspectos, había siempre una figura importante. Por ejemplo, Lope de Vega, Góngora, Calderón, Quevedo, en pintura Velázquez. En Velázquez, por ejemplo, le dio prestigio a ciertas cosas por su categoría que si no hubieran estado olvidadas. Por ejemplo, la rendición de Bleda, pues no cambió el curso de la guerra, sin embargo, él hizo un cuadro tan bueno que le dio una gran importancia. La religión tenía mucha presencia en la sociedad y la Inquisición también. Este detalle de la Inquisición es importante porque si te ponían un libro en la lista de libros prohibidos, pues habías trabajado para nada, y Quevedo la tenía mucho en cuenta. La sociedad de la época tenía las mismas metas que todas las anteriores: conseguir un puesto en la administración, conseguir honores, pues el hábito de una orden religiosa, cualquier cosa que te pudiera mantener, porque salvo los que tenían un gran patrimonio, solamente tenía mérito lo que se consideraba heroico, y entonces había muy poca gente que trabajara, solo campesinos y artesanos, pero los demás, todo lo que se hacía con las manos no tenía valor. Las clases, sobre todo las altas, les gustaba mucho en la corte hacer ostentación de riqueza. Llegó hasta un nivel que solamente pues la gente no quería andar por las calles, aparte de que había barro, de que se tiraban inmundicias, pues el que podía tenía una carroza, les gustaba tener una litera, una silla, un coche que te llevaban, etc. Y entonces Quevedo, esto es en realidad el primer impuesto de circulación que hubo, porque ya había que pagar para tener esas cosas. Y Quevedo dijo que a él, como él solo tenía una mula, pues que a él le daba igual, que mientras no hicieran una pragmática para prohibirle o tener que pagar por cojear, que a él le daba lo mismo, y que quien quisiera que pagara. Y entonces decía que le parecía muy bien que pagara los poltrones que se mecen y arrullan sus panzas. Él, como siempre, muy mordaz, para todo. Esta realidad de este siglo, no hay que olvidar que únicamente se podían tomar dos caminos: el que se preocupaba por todo, que vivía en ascuas como Quevedo, o el que dejaba pasar y vivía alegremente y no hacía caso de nada. Él fue de los que se preocupó por todo lo que ocurría en el país. Su vida comenzó el 17 de septiembre de 1580. Nació en Madrid. Era hijo de un matrimonio bien avenido porque en 10 años tuvieron 6 hijos, de los cuales solo vivió 4. Entonces él se crió con sus 3 hermanos en el Palacio Real
y pertenecía al grupo de reyes, etcétera, porque su padre y su madre trabajaban en palacio. Su padre, bueno, procedían de Asturias y eran lo que se llamaba entonces castellano viejos. No eran nobles de gran categoría, pero tenían una cierta hidalguía que les daba, pues, como podían entrar en palacio sin avergonzarse de nada. Su padre era secretario de la hermana del rey María de Austria, de las infantas y del príncipe. Y su madre era dama de la reina Margarita. Cuando la madre quedó viuda, pues fue una dama de compañía de Isabel Clara Eugenia, que era la hija favorita de Felipe II. O sea que tenían unos cargos importantes en palacio. Él nació con los pies deformes y cojeaba. Bueno, no es que era cojo de faltarle nada, pero como tenía los pies mal, pues iba así un poco a trompicones. Y tenía una severa miopía que le obligó a usar lentes cuando era una cosa que entonces no llevaba casi nadie. Pasó una infancia solitaria y triste porque le preguntaba a su madre que por qué él había nacido así. Claro, para eso pues no había ninguna contestación, pero los niños, que suelen ser muy crueles, en el colegio le decían pies torcidos, piernas torcidas, ojos miopes, patizambo, cojitranco, paticojo, cegato, cabezón, y claro, eso a él le hería profundamente y se refugió en la lectura y ya empezó entonces desde la infancia a leer continuamente, convulsivamente. A los 6 años tuvo que soportar la amargura de que muriera su padre. Y entonces le pusieron como tutor a un pariente que pertenecía al Consejo de Aragón y es el que se encargó de orientarlo en sus estudios. En Madrid, al principio fue a un colegio que era el más linajudo de Madrid, que era el de los jesuitas. En este colegio ya destacó por su precoz inteligencia. De allí, de los jesuitas, pasó a la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió lenguas antiguas y modernas, cosmografía y matemáticas. Luego os acordaréis de las matemáticas. De allí pasó a estudiar en Valladolid, porque la corte se trasladó a vivir a Valladolid y él se fue con la corte. Allí se matriculó en teología y estudió 4 años de teología que le permitían, si él quería, poder seguir la carrera eclesiástica, pero no era esa su vocación, no le gustaba, él quería otra vida y dejó esos estudios, pero aparte aprendió hebreo, árabe, francés, italiano, griego, estudió filosofía, leyes y medicina. Es que tenía una inteligencia que le daba para todo. La universidad entonces era un lugar un poco bronco, donde habían muchas pendencias y riñas. Entonces él, pues por su ingenio o porque tenía mala facha, tenía que defenderse por sí mismo. Y en contra de lo que parezca, porque no sabemos cómo podía ser tan buen espadachín, pero era un espadachín famoso que a él lo que le gustaba era tener, no peleas, sino hacer luchas de esgrima como si fuesen exhibiciones, pero con los profesores de esgrima, porque si no, él a otros, pues una vez hirió a un compañero de clase porque los dos peleaban por una amante, o sea que verdaderamente destacó muchísimo como espadachín. Entonces en la universidad habían 2 grupos muy bien diferenciados. Unos eran los bullangueros, los que les gustaba pasar muy buena vida, y otros eran los estudiosos, los que iban a prepararse para el futuro. Y él pertenecía a los 2 grupos, porque él hacía lo mismo que los 2 grupos. Y ya entonces sus rivales le decían Santrago, porque era aficionado al alcohol y a las fiestas nocturnas. Tenía 18 años y él vivía feliz, porque en ese momento pues la vida le sonreía, él estaba de parte de los privilegiados, no tenía necesidad, tenía suficiente dinero porque lo había heredado de su padre
para vivir tranquilamente, porque los estudiantes que no tenían bastante dinero se tenían que hacer asistentes de otro estudiante para que mientras estudiaba por lo menos lo mantuvieran, pero él fue completamente independiente. Empezó a hacer algún quehacer palatino para el valido duque de Lerma. Empezó con poca cosa. Cuando tenía 6 años ya he dicho que murió su padre, a los 11 años murió su hermano mayor, a los 21 su madre y a los 25 una hermana. Francamente era aún muy joven y estaba ya muy solo en la vida porque solo le quedaba una hermana. Su madre, antes de morir, como veía que era en aquella época difícil ganarse la vida, él era impensable que fuera como soldado porque no tenía físicamente capacidad, pues su madre con los ahorros le compró el señorío de un pueblo pequeño de La Mancha que se llama Torre de Juan Abad. Y la mujer se lo compró para que con ese señorío, pues como para asegurarle un porvenir. Ya se da cuenta entonces que la realidad, pero una idea aún muy poco de que no obedece a sus deseos. Y él reconoce que cuando estaba en Valladolid viviendo, pues no se le daba mal la espada, no se le daban mal las faldas. O sea que a los 25 años ya tenía fama de cultísimo. Y entonces en esta época de juventud escribió 2 obras importantes para él. Una fue El Buscón, de la que luego hablaré, que no pensó nunca que fuera a tener tanto éxito ni fuera a publicarse. Entonces las cosas iban con copias manuscritas que iban circulando por todos los sitios y él consiguió allá cierta fama y se hizo popular. Muchos de estos, muchos editores luego se hicieron ricos publicando estas cosas de las que él tampoco se preocupó. En ese momento aún no se preocupaba de esas cosas. La corte se fue a Madrid y él se fue con la corte a Madrid porque a él lo que le gustaba era el bullicio y el ambiente y ver cómo se movía el poder y cómo se movían los poderosos. Y él se fue a Madrid. Se dedicó a escribir ahora en estos años. Esta etapa fue fructífera en lo literario y empezó ya a reunirse con Lope de Vega y Cervantes en una cofradía que se llamaba del Santísimo Sacramento. Esta época fue la más despreocupada y feliz de su vida porque fue una época de enredos. Él tenía 29 años cuando se hizo muy amigo de una amistad que fue muy definitiva, muy importante en su vida, que fue con el duque de Osuna. Ellos ya se conocían porque habían estudiado juntos y estaban muy de acuerdo en muchas cosas, pues en lealtad, en buenos valores. Este hombre, el duque de Osuna, pues era uno de los grandes de España, era rico, y tenía sus ideas muy particulares, porque siendo rico y siendo grande de España se había ido a Flandes a luchar, pero como un soldado raso para conocer cómo iba el ejército y qué cosas habían allí, y cogió fama como buen militar. Quevedo lo describía porque eran muy amigos como una fuerza desatada de la naturaleza, porque era noble de cuna y de alma, culto, desenfrenado, generoso, simpático, bravo, gallardo, calavera, o sea, que se avenía con Quevedo muy bien porque los dos pensaban lo mismo de casi todo. Ahora, la gran pasión de Quevedo fue la política. A él le gustaba ver cómo iba el poder y además es que él, por sus amistades, estaba cerca del duque de Lerma, de su hijo el duque de Uceda, que le sucedió en ser marido, el duque de Osuna, luego con Olivares. Él estaba en el centro de la política y su pasión fue escribir, eso nadie lo va a negar, pero la segunda y fuertísima fue la política. Ahora viene una etapa en la que él desarrolla su vida en Italia. Esta etapa de su vida fue extenuante y temeraria y fue muy importante para el desarrollo de su vida posterior.
Él se siente noble y está convencido de que son los nobles los que deben dirigir los países y que deben de dar cuentas ante Dios. O sea, era una forma moral él entonces que tenía que ver la vida. El duque de Osuna y él se admiraban mutuamente y le ocurrió un percance a Quevedo que cuando él estaba en Madrid y el duque de Osuna era virrey de Sicilia. Pero él tuvo un percance con la espada que dio muerte a una mujer desconocida, pues su amante le pegaba y él por defenderla en un duelo lo mató. Entonces, al haber matado a uno en duelo, él pensó que lo mejor era dejar sus asuntos arreglados en Madrid y marcharse una temporada fuera para evitarse problemas. Y entonces se fue a Palermo porque el virrey de Sicilia era su amigo Osuna y allí se fue con él. Él salió al mundo exterior, o sea, fuera de Madrid, por Sicilia. Fue allí secretario de Estado y embajador de Osuna, porque Osuna se mantenía quieto en Sicilia, pero él es el que iba de aquí para allá haciéndole pues lo que se suelen llamar, pues los recados, ¿no? Cosas importantes como secretario de Estado. Osuna era muy rico y él tenía su propia armada. Él cogió la armada siciliana, que no tenía gran importancia, pero él, como tenía suficiente dinero, pues mandó que le construyeran más barcos. Estos navíos que él tenía consiguió que le dieran la patente de corso. Y entonces, cuando apresaban barcos que eran sobre todo venecianos, porque eran los que llevaban más ricas mercancías, con esa patente él le daba una quinta parte al rey. Y el rey, cada vez que lo recibía, se ponía muy contento porque eso era dinero de bolsillo y que él podía hacer con ese dinero lo que quisiera. Una quinta parte se la daban a la hacienda pública, que también se beneficiaba, porque al fin y al cabo el Estado no arriesgaba nada porque los barcos eran particulares de Osuna. Otra quinta parte se la daban a los hombres, que todos estaban contentos con la parte que le tocaba, y 2 quintas partes eran para Osuna, con lo cual cada vez era más rico, cada vez tenía más dinero y cada vez podía construir más barcos. Él quería dominar el Adriático con su flota privada. Solamente estuvo Quevedo 1 año en Sicilia, porque aspiraban a Nápoles, porque Sicilia se les quedaba pequeño. Entonces, para conseguir que le dieran a Osuna el virreinato de Nápoles, pues ahora empezó a él a hacer toda la misión diplomática que os voy a contar. Primero fue a Roma, solo para tantear hombres y a ver cómo estaba, porque allí el embajador era importante y el Papa, que dirigía los estados pontificios, pero él no llamó la atención. Él fue como escritor y como ya era afamado, pues era un escritor famoso que va a Roma y no le dieron mayor importancia. Después lo envió 2 veces a Madrid. La primera vez lo mandó como una persona particular y no le dio dinero. Entonces él fue. Lo que le mandó como misión es que se fuera introduciendo en los círculos de poder que estaba el entorno del valido, que era el duque de Lerma, para que viera y tanteara a las personas que habían en la corte, las importantes, y aprovechó el tiempo para escribir. Él siempre que podía, él siempre escribía, porque se pasó toda la vida escribiendo. Aunque yo aquí haga su vida y no diga de escribir casi nada, es por supuesto que él, en cuanto tiene el más mínimo hueco, se pone a escribir. Entonces, al año siguiente lo volvió a mandar a Madrid, pero ya oficialmente como embajador. Ya le dio una letra de cambio de 30.000 ducados, que entonces era una fortuna, con la que tenía que darle dinero al rey y sobornar a todos los cortesanos que hicieran falta para nobles secretarios de Estado de la curia, para que conseguir el pasar al virreinato a Nápoles. Él comprobó, Quevedo, lo corrompida y sobornable que era la corte. Con su talento dialéctico y la bolsa llena, hizo prodigios para Osuna y le escribió una carta que le decía: «Ándese tras de mí media corte,
y no hay hombre que no me haga 1000 ofrecimientos en el servicio de vuestra excelencia. Por aquí los hombres se han vuelto putas, que no las alcanza quien no da. Y en las cartas se especificaba a cada uno el dinero que le había dado. Él, cuando estuvo en Alcalá, ya había comprobado que el dinero era muy corruptor y que la corte se dejaba corroer, pero se podía haber echado atrás, pero no, le atraía tanto el poder que, a pesar de saber que existía esta corrupción, él siguió adelante. Después Osuna lo mandó a Niza para que investigara el puerto, lo grande que era, si habían torreones, si habían cañones, qué defensas tenían en Niza, por si era necesario hacer un desembarco, ser sabedores. Y aquí él fue también a investigar. Lo mandaba a todos los sitios que tuvieran una importancia. En abril de 1616 ya logra el virreinato de Nápoles para Osuna y él lo hace secretario de Estado. Cuando llegaron estaba muy desordenado Nápoles y le encargó a Quevedo que organizara la hacienda pública, y él, como había estudiado matemáticas, pues hizo de gran administrador y organizó la hacienda pública. O sea que, bueno, servía para todo, francamente. Y no descuidaba la literatura, porque el anterior virrey había creado allí una academia literaria que se llamaba Academia de los Ociosos, y toda persona que quisiera escribir algo y recibir honores de algo que escribiera tenía que tener el beneplácito de Quevedo. Él trató de llegar así desapercibido como uno más, pero claro, enseguida destacó y ya la fama le precedía. En aquel momento Italia era un tablero muy complicado, porque España tenía Nápoles y Sicilia, en el centro estaban los estados pontificios, y el Papa, que era el jefe de ese gobierno, también iba a la suya, porque lo que temían eran al Imperio Otomano, pero también temía a España porque era la primera potencia mundial. Y luego en el norte pues estaba Venecia, el Ducado de Mantua, el Ducado de la Toscana, bueno, todo, y en cada uno había un duque que gobernaba, era un verdadero puzzle. Como el rey no quería tener allí problemas, firmó el Tratado de Paz de Madrid. Por ese tratado pues no se podían atacar en el norte de Italia, para tener un poco de tranquilidad. Pero claro, Osuna tenía sus galeras que no las quería tener paradas. Entonces, y el rey mientras callaba, porque aquello era como una guerra, pero no una guerra declarada, porque era una cosa que era entre dos aguas. Entonces esto creó choques con la Serenísima República de Venecia, porque Venecia solo tenía poder naval, era un territorio muy pequeño, allí no cabía ningún ejército. No tenía ejército de tierra, porque era un espacio muy pequeño, pero como la paz era teórica y no era práctica, entonces cogieron a muchos mercenarios franceses y holandeses para que en caso de necesidad los defendieran. Entonces, Osuna le había encargado a Quevedo, hizo varios viajes a Venecia para tantear cómo estaban allí y provocar a los venecianos, porque querían hacer una conjura con Venecia para apoderarse de ella, pero por la paz que había firmado el rey no podía ser una cosa abierta. Entonces necesitaban una coartada para poder atacar Venecia. Y eso era lo que pretendía Osuna con esta conjura que se iba fraguando. Entonces lo que hizo fue que mandó a Quevedo a Madrid para que hablara con el rey. Lo mandó y él se quedó, el barco hizo escala en Marsella. Y entonces se enteró que desde Niza habían mandado a 6 hombres para asesinarlo por lo que había espiado en el puerto. Y le tocó pedir un séquito al virrey de Cataluña para que lo ayudara y lo protegiera y poder llegar a Madrid. O sea que ahí habían tratado una vez de asesinarlo. Él llegó a Madrid
llevaba un donativo de 1.200.000 escudos y entonces eso era para ir dando regalos, ¿no? Y que hablara directamente con el rey para que le contara los planes que tenía. La entrevista tenía que ser completamente privada, no podía estar ni el valido. Estuvieron hablando durante 2 horas y entonces no se sabe allí lo que hablaron el rey y él, pero le escribió una carta a Osuna y le dijo: despacho este correo con más secretos y recatos que si fuera cosa de la Inquisición. O sea que quedó en la intimidad. Osuna tenía tanta confianza en él que, aparte de este encargo de hablar con el rey, le encargó que a ver si casaba a su hijo, que era el conde del marqués de Peñafiel, con una hija del duque de Uceda. Estamos hablando de la más alta sociedad. Ese encargo también se lo hizo a Quevedo. Y aparte, el tiempo que le sobró, pues se dedicó a temas literarios. Ese año, cuando Quevedo tenía 38 años, Osuna consiguió hacerlo caballero de la Orden de Santiago. Y es a partir de entonces cuando siempre va de negro con la Cruz de Santiago aquí. Él tenía 38 años, lo llevaba persiguiendo eso durante tiempo, porque también eso llevaba que le daban todos los meses un dinero que le ayudaban a mantenerse. Él tenía para eso, no le costó mucho esfuerzo, porque tenía que demostrar limpieza de sangre. Él la tenía, era castellano, era cristiano viejo. Aparte tenía que tener una cierta hidalguía, también la tenía, o sea que se la dieron con bastante facilidad. Osuna infligió una derrota naval bastante considerable a Venecia y entonces pensó que, como tenía naves debilitadas, pues que había llegado el momento de poner en práctica la conjura que tenían planeada desde hacía, que iban fraguando desde hacía tiempo. A esto a Quevedo le ayudó el embajador de España en Venecia, el marqués de Belmar, y el embajador que tenían en el milanesado. Lo hicieron con mucha diligencia y con sigilo, pero claro, necesitaban tener gente en Venecia y no la tenían. Entonces, parte de esos mercenarios franceses que tenían los venecianos, a base de dinero, los cogieron para que les ayudaran a ellos a hacer la conjura. Eligieron en mayo, el día 19 de mayo, que era el día de la fiesta de la Ascensión, la patrona de Venecia. Entonces, en unos barcos muy especiales, muy lujosos y todos muy bien vestidos, iba todo el senado de la ciudad recorriendo alrededor de Venecia. Y entonces la contraseña era que cuando sonara la campana de San Marcos tenían que hundir ese barco, con lo cual para que se ahogaran todos los que dirigían. Pero uno de los mercenarios franceses los delató. Y entonces ocurrió lo contrario. Antes de que sonara la campana, estos mercenarios empezaron a matar a todos los extranjeros que se les ponían por delante, pero sin preguntarles nada, ni si eran a favor de uno ni de otro, sino que ellos los mataban y los tiraban a los canales, o los metían en sacos y los tiraban para que se ahogaran, los colgaban de la plaza de San Marcos de las columnas. Mataron a 800 y pico personas, todas extranjeras. Entonces, claro, el embajador Belmar, el del milanesado, tuvieron que ir huyendo. Y Quevedo se tuvo que disfrazar de mendigo y lo pararon en un control, pero como él había ido a Venecia muchas veces y conocía palabras del argot de allí, conocía el acento, consiguió convencerlo de que él era veneciano y pudo escapar, pero le tocó salir huyendo. El embajador de Venecia en Madrid le dijo al rey que Quevedo eran los responsables de esta conjura. Entonces le hicieron ir a prestar declaración a Madrid. Este hecho tuvo mucha repercusión en Europa, se escribieron obras, novelas sobre esto, y en Inglaterra hicieron una obra de teatro que se llamó Venecia Salvada,
que tuvo mucho éxito de público. También en este momento hay dos versiones diferentes de este hecho, porque últimamente hay unos estudiosos que dicen que han descubierto un acta notarial que firmó Quevedo el 31 de mayo en Madrid. Por lo tanto, en aquella época 12 días para ir de Venecia a Madrid eran unos días muy escasos, y que es posible que eso de huir de mendigo, como ya lo tenían un poco fichado como espía, que a lo mejor ocurrió el año anterior. La verdad es que no se sabrá. También que como los venecianos estaban desesperados por quitarse a los españoles de encima, que la conjura la habían propiciado ellos y que había sido una argucia. Estas cosas francamente no se sabrán. Al poco, Osuna, claro, él estaba en Nápoles, sus naves estaban intactas. Entonces dijo, ahora que tengo a Venecia debilitada, es el momento de atacar a todo barco veneciano que encuentre. Entonces los venecianos, desesperados de ver que no había manera de quitárselos de encima, lo que empezaron a hacer fue murmuraciones de que Osuna lo que quería era ser rey de Nápoles, porque tenía energía, dinero, ambición, y que lo que él quería era ser rey, no virrey. Eran infundios, porque él jamás pretendió ser traidor, lo mismo que Quevedo, jamás fueron traidores al rey, pero el embajador en Madrid fue diciendo, algo llegó a oídos del rey y prestó oídos al tema, con lo cual pues se quedó un poco mosqueado. Hicieron ir a Quevedo a Madrid a que prestara declaración. Él dijo que no sabía nada de esa conjura, y el rey, que estaba allí delante, también calló y tampoco dijo ni una palabra. Así que eso quedó en que no se sabía. Osuna lo rechazó como secretario de Estado, él ya no volvió a Nápoles y se quedó en Madrid, y estuvo por lo menos un año dedicándose a los temas literarios. Uceda, el duque de Uceda, que era hijo del duque de Lerma, pues no hacía nada más que intentos para quitar a su padre como válido y ponerse él, y al final lo consiguió. Una vez llegó a ser válido, lo primero que hizo fue atacar a Osuna, no por nada en concreto, porque no tenía nada con que atacarlo. Lo único que pasa es que como sabía que le habían dado dinero y le habían dado regalos, lo único que quería era ver si se lo podía quitar de encima, no sea que fuera a decir cosas que le fueran a perjudicar. Entonces lo llamaron a Madrid y le quitaron el virreinato de Nápoles. Él se presentó ante el Consejo Real y declaró, pero de momento no pasó nada. Aquí lo único que pasó es que Quevedo lo desterraron a su señorío de la Torre. Estuvo allí unos meses, después sin decirle nada se lo llevaron encarcelado a Uclés, porque en Uclés estaba la cabecera de la Orden de Santiago a la que él pertenecía, y cuando lo sacaron de Uclés lo volvieron a llevar a la Torre. Y nadie le dijo ni por qué lo llevaban de aquí para allá, ni por qué lo habían detenido. Se imaginaban que era porque algo habría dicho o escrito de las dudosas misiones diplomáticas que le hizo Osuna hacer en Madrid. Pero entonces hubo un cambio. Estamos cuando Quevedo tenía 41 años. Entonces el cambio fue que murió Felipe III. Al sucederle su hijo, una de las primeras cosas que hizo fue poner como válido al duque de Olivares, al conde de Olivares, con lo cual ahí ya hubo un cambio político muy importante. Lo primero que hizo Olivares fue empezar a hacer unas detenciones que tuvieran mucha renombre para escarmiento de los grandes, y entonces mandó a encarcelar a Osuna. Lo detuvo sin decirle por qué, ni cómo, ni nada, lo metió en la cárcel. Aunque la mujer con un abogado iba y preguntaba que por qué lo habían detenido para hacer alguna defensa, jamás le dijeron nada. Estuvo 5 años en la cárcel hasta que enfermó y murió. Solo tenía 50 años
y murió sin tener ni la más mínima explicación de por qué lo habían detenido. Quevedo decía que qué lástima que a tan gran vencedor lo había vencido un proceso. Tenía un dinero Quevedo para las necesidades que pudiera tener Osuna y se lo pidieron. Como el dinero no tenía, pues tuvo que dar las joyas que tenía las tuvo que dar en prenda. Y al cabo de 8 años las reclamó y nadie le decía nada para venderlas y poder saldar la cuenta. Las cuentas y no tener deudas con el Estado. Como hubo este cambio político tan importante cuando llegó Olivares, pues entonces él, como medida de precaución, para saldar también para curarse con salud, le escribió un libro que se llamaba Política de Dios alabándolo, porque la verdad es que en un principio él lo vio con tanta energía, con tantas ganas de hacer cosas, que pensó que iba a ser bien para España lo que hiciera Olivares. Entonces, él estaba en la torre en un destierro, llegó a Madrid y estuvo por ahí un año. Le dijeron que vale, que podía estar en Madrid pero sin salir de la ciudad, porque le habían quitado el señorío y entonces la gente no lo quería reconocer como señor de la torre de Juan Abad, y entonces él empezó un pleito, y mientras duró el pleito estuvo en Madrid, pero en cuanto acabó el pleito, otra vez el rey en persona lo volvió a desterrar a la torre. Estuvo desterrado tantas veces que yo las he perdido de cuenta y no puedo deciros cuántas fueron, porque estuvo yendo y viniendo cantidad de veces. Entonces, ahora vienen 10 años de su vida, que son que él tenía 42 y 52 años. Estos años fueron muy movidos en lo personal y fecundos como creador. O sea, que después de lo de Italia esto seguía siendo muy movido. Olivares, cuando lo vio en la corte, lo aceptó a su servicio y fue su protector. Él se volvió a introducir en la corte y podía entrar en palacio, y eso le llenó de una gran satisfacción interior, porque como él se había criado en palacio, pues el poder volver a entrar en palacio era como rememorar su infancia y su juventud. Pertenecía a lo que se llamaba el séquito real. Entonces al rey se le ocurrió ir a Sevilla porque quería ver cómo estaban las defensas, los cañones, estas cosas, por si atacaban los ingleses, que se temía que los ingleses pudieran atacar. Pero como cuando el rey se movía, iban con él todos los ministros, los grandes de España, servidores a montón, porque ninguno de todos estos sabía hacer nada, por unos caminos de barro y además pasando por unos pueblos donde era imposible alojar a toda esta gente tan rica. Fue una peripecia que Quevedo la contaba en sus cartas, todas las incidencias del viaje. De Madrid a Sevilla les costó llegar 20 días. Luego también fue a Aragón porque quería celebrar el rey, y celebró cortes en Barbastro, Monzón y Barcelona. Y él también fue en esa comitiva. Se quedó en Barcelona un poco de tiempo porque él había escrito ya El Buscón, Los Sueños, 2 libros de los suyos importantes, y entonces quería dirigir la impresión de estos, porque todo lo que circulaban eran manuscritos. La pensión que él tenía, bueno, eso creo que se me ha olvidado decirlo, por tener los estudios de teología, cuando fue a Roma le dieron una pensión todos los meses por los estudios que tenía, cosa que a él le venía muy bien para su vida cotidiana. Pero Olivares esa pensión no se la pasó a Madrid, con lo cual se quedó pues con la mitad del dinero que tenía todos los meses y empezó a tener problemas económicos. Le escribió, para quedar bien con Olivares, otro libro que se llamó Cómo debe de ser un privado, donde seguía alabándolo. Entonces la necesidad que tenía Olivares para llevar adelante el imperio era tan grande que no veía manera de conseguir dinero. Entonces tuvo la idea de ir aupando a una burguesía mercantil que pudiera activar la economía.
A Quevedo le pareció muy bien y a muchos nobles también les pareció bien. Los grandes de España, como ya vivían bien, no querían cambios, pues entonces los nobles esos y algunos del alto clero no quisieron. Pero era una medida muy importante, era un cambio en la sociedad, un cambio en la economía, o sea, como un aire nuevo en la economía del país muy necesario. Cuando Quevedo llegó aquí a la corte, aupado por Olivares, pues lo trataron como el poeta de la corte porque distraía y animaba mucho. Él ya tenía gente, detractores y seguidores, como todo. Esta época él llevaba una vida de solterón en la que estaba amancebado con una cómica que se llamaba la Ledesma. Sin embargo, él hacía una vida que fumaba mucho, bebía mucho, lo conocían en todas las tabernas y lupanares de Madrid y llevaba una vida alocada de solterón. En el año 28, entonces España no tenía un patrón reconocido y era ya como las opiniones en la corte estaban divididas, unos querían que la patrona de España fuera Santa Teresa y otros que fuera Santiago Apóstol. Él, como era misógino, no quería a las mujeres, pues no podía soportar la idea de que la patrona de España fuera Santa Teresa, por muy santa, muy escritora que fuera. Y él se decantó por Santiago Apóstol, escribió 2 libros al respecto, y Olivares le había dicho, no te metas en esto, pero como él no podía estarse ni quieto ni callado, se metió en eso defendiendo a Santiago, con lo cual salió Santiago como patrón de España, pero lo volvió a desterrar 6 meses, sencillamente porque le había desobedecido. Entonces ocurrió otro hecho en la corte, que fue que vino 2 jóvenes de incógnito, llegaron a Madrid. Uno era el heredero de la corona de Inglaterra, el príncipe Jacobo, que venía con su amigo, el duque creo que era de Wellington, porque quería casarse con una infanta de España. Y él, como joven aventurero, pues quería conocerla, quería ver cómo era la corte y tal, y se vinieron los 2 de incógnito, pero claro, 2 jóvenes también vestidos con ropas extranjeras enseguida se dieron cuenta de quién era. Como querían impresionarlo, estuvo en Madrid 6 meses, pero que no sabían ya qué hacerle, continuamente bailes, juegos, cacerías, etc. Hasta que el padre le dijo, vuélvete porque ya estás 6 meses y lo de la boda no está claro. Y tú tienes aquí tus obligaciones. Los jóvenes sí que se querían casar, pero no le gustaba a Olivares la alianza de crear una alianza con Inglaterra. Y la boda no se celebró. Pero Quevedo apareció como cantor de juegos y cañas, adulando a toda la gente esta que tenía alrededor, que se dedicaban a divertirse. Ya llegó él a tener 50 años y aquí empezó una verdadera amistad con el duque de Medinaceli, que fue una amistad muy importante en su vida. El duque de Medinaceli, pues al duque no le gustaba Olivares porque ya empezó a ver cosas en su gobierno que no eran de su agrado. Y juntándose con Quevedo, los 2 empezaron a ser anti-Olivares, por decirlo así de alguna manera. Este Medinaceli era un hombre muy culto, poseía saberes, sentimientos, buena pluma, cabeza razonadora, valor militar, o sea, los valores que también tenía Osuna como un verdadero noble, pero menos calavera, menos juerguista. Y con Quevedo, pues la verdad es que se llevaba muy bien. Esta época fue en la que Quevedo consiguió el cumbre de su carrera cortesana porque consiguió que lo hiciera el secretario del rey. Este título era un arma de 2 filos porque tuvo que estar defendiéndose contra políticos, contra literatos, era un cargo político. En aquella época había una oleada de antisemitismo en la corte y él escribió 2 libros en contra de los judíos, porque
era también antijudío. Y la ola esta se basaba en que Olivares, como tenía una necesidad desesperada de dinero, pues le hacía favores a los judíos de Portugal y a los judíos de Holanda. Entonces eso a mucha gente no le parecía bien. Entonces ya se ve claramente, y Quevedo se da cuenta, que empieza la decadencia de España. Esa desazón la plasma en sus obras y ya empieza a pensar con desesperanza que España no va a volver a recuperar el poderío que tenía. Está en Madrid resolviendo asuntos del duque de Medinaceli, porque como sabía leyes y sabía de pleitos, le solucionaba cosas, pero él ya estaba asqueado de la vida de la corte. Le llegan malas noticias de Francia porque estábamos en guerra con Francia, una guerra más. Pero él lo que más negro le ponía era que el rey de Francia estaba al frente de su ejército, pero aquí el rey lo que hacía es que iba de cacería, estaba con sus amoríos y no quería darse cuenta del verdadero problema que tenía España. Hacía ya unos años que la mujer de Olivares, doña Inés de Zúñiga, y la mujer de Medinaceli, que se conocían, estaban empeñados en casar a Quevedo. Ella tenía 54 años y había sido libre y solterona, haciendo libremente lo que quería toda la vida. Entonces le encontraron una novia apropiada, que era la señora de este pueblo que os he dicho antes, Cetera, que yo fue verdad. Y entonces lo casaron. Esta señora tenía ya, claro, tenía 54 años, ella también ya era mayor. Tenía los hijos casados, bueno, casados ya, crecidos, y tenía una buena dote. Y pensaron que era una buena solución para ambos, pues protegerse y tener compañía. Pero él siempre había dicho: antes para mi entierro venga el cura que para desposarme, porque nunca había querido casarse. Entonces no llegaron a juntar sus soledades, no se vino, él se vio en ese pueblo, estuvo 3 meses y de verdad que se marchó y no volvió. Empezó un pleito para ver si conseguía la dote de la mujer, pero bueno, eso tampoco lo consiguió. Y entonces cuando se despidió de ella le dijo: he sido malo por muchos caminos, y habiendo dejado de ser malo, tampoco soy bueno, porque he dejado el mal por cansado y no por arrepentimiento. Entonces no la volvió a ver y ella murió cuando él estaba en otra cárcel, que esto ahora llegará. Después de la experiencia del matrimonio, ella cada vez pues le gusta menos el bullicio y le llevaba asuntos a Medinaceli y le dice: deseo salir de Madrid como de los infiernos. Cuando estaba en Madrid vivía en posada pública para no tener que preocuparse de los cuidados de la casa. Allí recibía visitas que iban los grandes de España a la hora que les decía, que ellos acudían para tener conversación con él. O sea que él estaba muy bien relacionado. Por esos años murió Lope, Góngora ya había muerto. Entonces él ve, claro, que ya va teniendo unos años y que se van aclarando las filas de amigos que tenía. Y empieza a llegarle la soledad. Las intrigas que habían en la torre, en Madrid, lo vuelven a llevar a la torre de destierro, y aquello ya lo consideraba medio prisión, medio asilo. Él allí ya estaba más a gusto, y entonces escribió El intrometido, la dueña y el soplón, que arremete contra palaciegos y miembros de la curia. Olivares, que ya lo he dicho 2 veces, pero otra vez estaba tan desesperado del dinero que ya iba pidiendo impuestos por los pueblos. Entonces llegaron a la torre y le dijeron los impuestos que tenía que pagar. Y también fue el presidente del Consejo de Órdenes
para pedirle dinero. Entonces él reunió de forma formal al ayuntamiento, les hizo que firmaran un escrito diciendo el dinero que le debían a él por ser el señor del pueblo y que no le habían pagado. Entonces él dijo, cuando a mí me paguen, mi señorío, yo os pagaré a vosotros. Pero bueno, ni cobró ni pagó, porque ahí dinero no había. Olivares, otra medida que hizo para sacar dinero fue vender títulos. El que tenía dinero se puso a comprar, hasta que llegó uno que le llamó Marqués de la Flor. Entonces ya Quevedo, que no se podía callar ante nada, dijo, ante falta de nombres de pueblos, ya hay marqueses de ramillete y legumbres. Él ofreció Quevedo tenía un amigo que se llamaba Herrera y que era caballerizo de Olivares. Entonces él veía a Olivares todos los días, Herrera, y aparte a todo el ambiente que había en Palacio. Como era amigo suyo, le escribía cartas y le contaba todo lo que pasaba en la corte. Y eran certeras estas noticias. Luego él escribía a todos los amigos, porque escribió muchísimas cartas y retransmitía las noticias. Y eso a él le encantaba, eso de decir novedades certeras le encantaba. Porque otra solución era leer la Gaceta, pero había un dicho popular ya que decía, mientes más que la Gaceta. Esas no eran noticias fidedignas, y lo que contaba Quevedo sí. Él era agente de Medinaceli en el sentido de que le resolvía asuntos de papeleos. Y cuando iba a Madrid decía, voy a Madrid arrebatado por la justa obediencia que debo a los mandatos de su excelencia. En Madrid cundía el hambre y la mendicidad. Sin embargo, Olivares, para que el rey no se quejara, empezó a construirle el Buen Retiro, que era grande y lujoso. Quevedo ve esto que consideraba una barbaridad y lo siente y lo padece. Aquel año hubo mucha hambre y ve que las cosas iban muy mal. Francia nos acosa, Portugal va a separarse, hay una rebelión en Cataluña, malas relaciones con Italia e Inglaterra, problemas en Flandes y en Alemania, tributos imposibles de pagar, el rey es incapaz, la aristocracia tiene muchos humos. Entonces él se le va creando un ambiente con un malestar interior de ver que todas las cosas son trágicas y malas. Empieza a tener ya también alguna enfermedad. Se va a la torre y allí dice que está por no poder sustentarse vivo en este retiro, porque él no tenía dinero para vivir en la corte a un nivel de noble y de gente bien. Dice, estoy en la España pobre, en los campos se escuchan lamentos de arrieros. Cuando va a Madrid, siempre a solucionar cualquier cosa, pero él vuelve a su refugio, que es la torre. Y cuando está enfermo dice, estoy tullido, rematado, andando con muletillas y después a trompicones. Bueno, es que me lo imagino. Desengañado del mundo, pero resulta que por estar allí tranquilo en la torre, o por el clima o por lo que sea, va y resulta que coge fuerzas. Se recupera de las enfermedades, coge fuerzas, y como no podía estar quieto y no sabía estarse quieto, pues se volvió a Madrid otra vez a la corte, en vez de quedarse con tranquilidad, se volvió. Entonces, el preceptor del infante, Baltasar Carlos, que era también un amigo, pero un amigo traicionero de Quevedo, lo delató porque dice que Quevedo estaba formando parte de una trama con los franceses y que como un traidor. Eso fue completamente mentira. Pero ya Olivares lo que quería era deshacerse de Quevedo, pues sencillamente ya se había enemistado de él porque lo estaba criticando mucho en sus quehaceres. Y entonces, aprovechando de esta conspiración con los franceses, que sí que existió, que fue realidad, empezó a decir,
Claro, él no le podía decir al rey, me molesta Quevedo así por las buenas y vamos a encarcelarlo. Entonces utilizó al duque del infantado, siempre tenía que ser una persona de la más alta categoría, para que le dijera al rey que Quevedo estaba haciendo una conspiración con los franceses, cosa que no era cierto, pero el rey lo escuchó y parece que se lo creyó. Y entonces en poco tiempo surgió otra cosa, que es que el rey, al ir a comer, debajo de la servilleta se encontró un poema que se llamaba Católica y Sacra Majestad, donde también se dedicaban a criticar la política de Olivares. Entonces, juntando esas dos cosas, pues el que llevó la peor parte fue Quevedo. Ese poema no tenía su letra, no era su estilo literario, pero se lo adjudicaron. Entonces quería dar un ejemplo, Olivares, y castigó a Quevedo, y también para que sirviera de ejemplo a los grandes de España para que no lo criticaran. Una de las veces de las que estuvo en Madrid, el conde de Oñate era el presidente del Consejo de Órdenes. Como él era de la Orden de Santiago, pues es que él lo conocía. Y entonces, como cuando iba a Madrid era para llevarle asuntos a Medinaceli, bueno, voy a beber un poquito. Como estaba en el palacio de Medinaceli durmiendo, y a las 10:30 de la noche se presentaron 2 alcaldes de corte y 20 alguaciles y entraron en el palacio. Lo sacaron de la cama, lo hicieron vestirse rápidamente, y todos estos alguaciles se llevaron todo lo que tenían Quevedo, todos los enseres, papeles, libros, baúles, hasta la ropa, por si dentro de la ropa tenía guardada algún papel o alguna cosa. Se lo llevaron rápidamente, hasta el punto de que uno de estos alcaldes le tuvo que dar una capa y un alguacil unas medias de paño, porque se lo llevaron con lo puesto. Cuando estaban en las afueras de Madrid, lo pusieron en un carruaje de largo recorrido y lo llevaron hasta León, hasta el convento de San Marcos, a donde lo encarcelaron con 3 llaves. Él allí estuvo preso 4 años, 2 años como fiera sin trato humano, y los otros 2 últimos años un poco más suave. Él no murió, y él lo dice, que no murió de frío y de hambre por la caridad del duque de Medinaceli, que se preocupaba de él. Y entre las cosas que le mandaba papel, pluma y tal, para que él, aunque estuviera en la cárcel, pudiera escribir. En una de las cartas que le escribe, le dice de su celda: es una pieza subterránea, tan húmeda como un manantial, tan oscura que en ella siempre es de noche, y tan fría que en ella nunca deja de ser enero. Tiene sin comparación más traza de sepulcro que de cárcel. Tiene la latitud de sepultura donde vivo encerrado. Su techumbre y paredes desmoronadas a fuerza de humedad, y todo tan negro que parece recogimiento de ladrones fugitivos y no prisión de hombre honrado. A pesar de verse allí y en esas condiciones tan malas, él continuó escribiendo dentro de la cárcel, porque escribió allí dentro la vida de San Pablo. La gente, los habitantes de la torre, aprovechando que él estaba en prisión, pues le quitaron la jurisdicción de la torre. Y estuvo, y la perdió. Estuvo allí hasta los 63 años, él murió con 65, Él estuvo allí 4 años, y cuando salió fue porque Olivares ya había dejado de ser válido, estaba en Toro, que ya fue también su última morada, y al estar Olivares en Toro, y ya sin tener ningún poder, a base de insistirle al rey unos y otros, consiguió que lo sacaran de la cárcel. Nada más salir de la cárcel se fue a Cogolludo, que aquello es un palacio estilo castillo de Medinaceli, y allí estuvo unos meses recuperándose de prisión y de enfermedades y propias de la edad, porque ya tenía 63 años y en aquella época eso era ya una edad muy considerable.
Estuvo de cogolludo, estuvo un año en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué es la hora? Pues... No, sí, pero... Bueno, es que hizo muchas cosas. Yo no tengo la culpa. Estuvo un año en Madrid y recuperó la jurisdicción de su señorío. Había escrito la vida de San Pablo y la vida de Marco Bruto, recuperó para la imprenta y él se dedicó también un tiempo, un año, a todas estas cosas literarias. Y entonces ya se fue a vivir a la Torre. Ya estaba bastante enfermo y allí tenía un vivir muy sosegado al ritmo de las cosechas y las estaciones. Y dice, llegué a esta villa con más señales de difunto que de vivo. Me duele la habla y la sombra me pesa. Se entera de la muerte de Oñate, que como fue el que firmó su entrada en la cárcel, francamente se alegró. Y dijo que había hecho mucho ruido, pero poca lástima, porque no le había hecho bien a nadie. Estando allí en la Torre se entera que había muerto la reina Isabel, pero no llegó a enterarse de la muerte del infante Baltasar Carlos, que eso le hizo mucho bien, porque si llega a enterarse que el rey no tenía descendencia otra vez, no tenía heredero, le hubiera sentado muy mal. Y el rey tuvo que casarse con la prometida del príncipe, que tenía 17 años, sobrina, con lo cual le dio un hijo que era el inútil total de Carlos II. Él ve cómo va la mala marcha del reino porque hay sublevaciones en Portugal y en Cataluña y ya se ve muy mal. Con él acude y está su sobrino, que él ahora lo que hace es que le dicta las cartas y él solo las firma. Entonces en uno de los libros que he visto, pues en principio pone Quevedo, va muy aseado y bien, y poco a poco, al final es un garabato que ya no se entiende porque ya le tiembla el pulso. Dice, los sucesos de la guerra, estas que tiene España, dice, se parecen a los de mi convalecencia. Salgo de un mal y entro en otro. Entonces se traslada a vivir a Villanueva de los Infantes porque ya está viejo y enfermo, ya tiene 65 años, y esto fue en abril. Y se va primero a vivir a casa del Correo Mayor, que era amigo suyo, y luego al convento de Santo Domingo, porque dice que allí los frailes pues lo atenderán mejor. Estuvo 6 meses al cuidado de los frailes, él le dictó testamento, le dieron la extrema unción y ya no volvió a escribir. Él decía, cuando ya se sintió morir, decía, no puedo discurrir sobre guerras y paces. Parece ociosidad, pero es por el gran peligro en que me hallo, porque ella se sintió morir. Total que murió el 8 de septiembre a los 65 años. Lo enterraron en una parroquia que está allí cerca de donde estaba el convento y juntaron muchísimos huesos en la sala capitular. Él estuvo allí hasta el año 1955, que abrieron y vieron cómo estaban los huesos aquellos, y la Universidad Complutense fue fácil que los identificaran, porque claro, tenían los pies tan deformados que los identificaron enseguida. Entonces los restos de él los pusieron en una urna, no, es una caja que si veis lo que manda Vicente, veréis, porque hay una fotografía allí de cómo está y ya lo podéis ver. Bueno, y entonces ya está. Él hizo su testamento en el que no tenía dinero en metálico, él tenía un par de casas en Madrid y tenía el señorío, y lo que más valía pues era toda su producción literaria. Todo eso se lo dejó a su heredero, que fue su sobrino, y su sobrino le vendió a un editor pues todas sus obras. Brevemente os voy a decir un poco de su personalidad, porque es que esto es importante, y un poco de su obra, aunque no haya, es que no puede ser de otra manera. Bueno, su personalidad fue muy complicada y tuvo grandes controversias, porque él se encontró en el centro del bien y en el centro del mal. La gran desgarradura interior que tenía era
porque una cosa era lo que él era y otra lo que aspiraba a ser, pero no fue frívolo, porque él decía: desierto estoy de mí, cargado estoy de mí. Yo soy aquel mortal que por su llanto conocido fue, más que por su nombre. La vida le domó y ya dejó de ser tan entrometido. Y también él dice de sí mismo: dióme el escorpión su lengua, porque es que atacaba a todo el que él creía que se lo merecía, lo atacaba. Tengo el cuerpo en vino y el alma en el infierno. Y muchas veces se ríe de sí mismo, porque dice: muchos dicen mal de mí y yo digo mal de muchos. Mi decir es más valiente por ser tantos y yo uno. Y en su tiempo no hubo refrán que no se le adjudicara, ni dicho que no se le atribuyera, ni desvergüenza que no se le culpara, ni licencia que no se le hiciera pasar por suya, ni expresión impúdica, ni vergonzante anónimo, ni papel escandaloso, ni rima rufianesca que no se le atribuyera en su decir o en su pluma. También hace constar que tiene necesidad de dinero y al presidente del Consejo de Órdenes le dice que es pobre y que si cae enfermo tendrá que pedir limosna para conseguir médico y remedios, que son más caros que las armas y los caballos. Entonces, el gran problema de su alma fue: por desquitar mi culpa escribo doctrina para que otros no me imiten, y me suscribo como peligro que todos deben evitar. Para él, su mayor condenación, para su espíritu fue: para mí es condenación no vivir como escribo. El gran desazón que él tenía en el alma es que él vivía de una forma y pensaba y escribía de otra, aunque escribió cosas muy... pero en fin, bueno. Y tiene muchas frases famosas, por ejemplo en política es que están súper al día, no hace 400 años que las escribió. La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud en política. O nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. De dinero también hizo mucho: diablo es el dinero, endiablada cosa es el dinero, todo se da por dinero, poderoso caballero es don dinero. También hay otras frases, bueno: el que quiere que en su vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. La fama más que bienes da males. Bueno, la verdad es que hay más, pero como no voy a decir más porque luego quien quiera que las lea, pero la verdad es que hay muchas muy graciosas. Y de su obra voy a decir solo un poquito, porque claro, como no dice nada de su obra, es imposible, eso es inherente. Otro día. Es que sí, decían que sí a poco. Su obra fue muy extensa, tan extensa como variada. En la época que él las escribió hay que tener en cuenta que estaba la Inquisición vigilando todos los escritos. Por lo tanto, entonces se llevaba mucho el equívoco, el juego de palabras, para decir lo que quiero decir sin decirlo y para que ir capeando a la Inquisición. A él le gustaba todo lo que fuera breve y conciso, y entonces por eso representaba el conceptismo, y estaba completamente en contra del cultismo, porque que decían poco y para decir poco gastaban muchas palabras, y a él le gustaba lo contrario. Fue el escritor más leído de este siglo de oro, porque de sus obras hay 175 ediciones de obras suyas, mientras el que va detrás, que es Cervantes el Grande, solo hubo 50, o sea que más que le triplicaba en ediciones de sus obras. Tenía fama en toda Europa como pensador, porque le gustaba Séneca. Lo único que se puede decir en su contra es que él hubiera podido, por su temperamento, por su inteligencia y por su facilidad para escribir, podía haber hecho obras memorables como Cervantes o como Shakespeare. Sin embargo, se quedó como escritor en un término medio, pero es que él gastó muchísimas energías en la política, porque el poder era lo que verdaderamente le subyugaba. Aunque escribió mucho,
Pero claro, él gastó también muchas energías en eso. La poesía, él escribió muchísimos poemas, escribió más de 800, entonces él decía que los poetas, en casa de un poeta es cosa dificultosa creer que haya cosa de juicio, ni aun en sueños. Escribió poemas morales, burlescos, amorosos, políticos, de todo tipo, contra los ambiciosos, contra los aduladores, ridiculizando a doncellas, cornudos, amorosos. Los amorosos fueron pues como los más etéreos, los más bonitos, porque él admiraba a la mujer aunque no la quería. Entonces dice que las mujeres eran porque una cosa es lo que dan, pero no dan el alma. O sea, eso él tenía ahí, estaba muy en contra de las mujeres. Los temas políticos le gustaban, él veía cómo se desmoronaba el imperio, no se podía callar, y por ejemplo escribió: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de larga edad y vejez cargados, dando obediencia al tiempo en muerte fría. Escribió poesía, obras estéticas como Santo Tomás de Villanueva o La vida de San Pablo, obras políticas, obras morales. Los sueños, que los escribió en su juventud, fueron 5 partes. Entonces él relataba, fueron 5 narraciones cortas con mucha amargura, y entonces a un protagonista de uno de los sueños le preguntan: miras al infierno, mira al infierno, y dice: me parece que esto yo ya lo he visto otras veces, el infierno. Dice: ¿y dónde lo has visto? Dice: en la codicia de los jueces, en el odio de los poderosos, en las malas intenciones, en las venganzas, en el apetito de los lujuriosos, en la vanidad de los príncipes, en la hipocresía de los falseadores. Escribió obras satíricas como El Buscón, que nunca pensó que se iba a imprimir, creía que iba a ser solo una obra manuscrita. La escribió en su juventud, cuando él aún veía la vida de una forma feliz, y entonces no pretendía moralizar ni nada. Él sencillamente escribía de forma jocosa todas las tretas que hace el personaje principal para salir de la pobreza y a ver si podía escalar en la sociedad. Por lo tanto, no tenía nada mordaz, era sencillamente pura picardía. Escribió obras festivas, una de ellas, a ver quién se atreve con esto si no era él: Gracias y desgracias del ojo del culo. Esta fue una obra corta sobre los placeres y dolencias relativos a dicho órgano. Esto solo se atrevía él. Indulgencias concebidas a los devotos de monjas, porque en esa época en los conventos entraban muchos hombres. Y luego escribió otra obra festiva que se llama Cartas al caballero de la tenaza, que tenía un hombre muy tacaño, una amante que le pedía dinero. Y entonces ella le pide regalos y dinero para el alquiler de la casa, y él le contesta: ¿qué tiene que ver él con su alquiler? Que no le importaría que viviera en los campos, que por no oír su petición preferiría una dama salvaje y campesina que habite en los montes. Creía yo que era el amante y vuestra merced la querida, y hallo que somos los dos competidores de mi dinero. Si vuesa merced me quiere a mí, ¿qué tengo yo que ver con vestidos, joyas y dineros, que son cosas mundanas y de vanidad? Y si en los papeles me llaman mi vida, mi alma, mi corazón, mis ojos, llámeme mis reales, mis doblones, mis talegos, mis bolsas, que no hay donaire donde hay pedidurías. Vuestra merced quédese con sus deseos y yo con mis doblones. O sea, que intenta satirizar a los ávaros, a los glotones, bueno, a todo el mundo. En teatro hizo muy poco y no fue de calidad, porque hizo solo unas pocas obras, pero eran unos entremeses para hacer en el descanso de las obras de teatro. Eso no tuvo importancia. Y las cartas sí que tuvieron mucha importancia, porque él escribió cartas
continuamente y a todo el mundo, pero ahí no se trataba de un gran estilo literario, eran amistades, amigos, familiares, y entonces les contaba cosas de su vida cotidiana. Entonces, por las cartas te enteras de las preocupaciones que tenía por España, de los movimientos de tropa, de las levas de soldados, de las miserias de los manchegos. Por ejemplo, que él tiene una gotera y que no tiene dinero para arreglarla. Ahí lo que cuenta son cosas de la vida cotidiana. Escribió cartas jocosas, como cartas a un cornudo, cartas a la rectora del Colegio de las Vírgenes, en fin. Él tenía una relación buena con algunos autores, como con Lope de Vega o con Cervantes, y malas con otras. Por ejemplo, con Ruiz de Alarcón, que le atacaba en sus dramas, lo insultaba diciéndole pelirrojo y jorobado. Yo no me había enterado que eso de ser pelirrojo era un insulto, me he enterado ahora. Y eso para él era mucho atrevimiento, porque él era muy deforme y se mete con los defectos de los otros. Pero con quien peor se llevó fue con Góngora, que era 19 años mayor que Quevedo. Los dos tenían unas mentes muy brillantes y se lanzaban unas pullas terribles, pero la gente las leía pues porque eran brillantes. Entonces se insultaban, Góngora le llamaba traidor, ladrón, amigo del juego, contrahecho, cojo, en fin, muchísimas cosas bonitas. Y Góngora llevaba una vida muy austera, mientras que Quevedo era todo lo contrario, llevaba una vida un poco licenciosa. Entonces, pero era cristiano viejo, mientras que Góngora tenía una nariz muy larga que era como si descendiera de judío, y una de las formas que más le hería para atacarle, y le escribió el soneto famoso de Érase un hombre a una nariz pegado. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, muchísima nariz tan fiera. También se burla de la amistad que había de Quevedo con Lope de Vega, y le dicen: hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y Lope Félix de Beba, porque los dos les gustaba la juerga y el vino. Pero él aún hizo, Quevedo aún le hizo una pasada peor a Góngora, y es que Góngora tenía muchas deudas y vivía en una casa que lo iban a desahuciar por falta de pago. No sé cómo, por eso no lo he encontrado, esa casa llegó a poder de Quevedo, y entonces por falta de pago lo desahució. Y Góngora se tuvo que ir a vivir a un convento porque era fraile, porque no tenía dónde. Y su enemistad llegó hasta después de su muerte, porque le escribió: fuese con Satanás culto y pelado, mirad si Satanás fue desdichado. Y le escribieron anónimos en el que le decían maestro de errores, doctor de desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller de suciedades, catedrático de vicios, protodiablo entre los hombres. Bueno, ya estoy terminando. En la actualidad Quevedo tiene un museo en la... Bueno, él vivía en la Torre. Allí su casa, que se puede visitar, quedan solo 100 metros cuadrados de como estaba cuando él vivió. Y entonces en el ayuntamiento hay un aula, una casa de cultura, donde es un centro de estudios quevenianos, donde se hacen conferencias y jornadas literarias. Hay una fundación, Francisco de Quevedo, que depende del ayuntamiento, que se hace cada 2 años y se hacen investigaciones sobre su vida y su obra. Y luego hay una revista anual de investigación sobre la obra de Quevedo, que la lleva la Universidad de Navarra y empezó a editarse en 1997. No está Quevedo olvidado, porque en este momento, pues por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, pues
ha escrito y se han hecho películas sobre las aventuras del capitán Alatriste, o por ejemplo Alejandro Casona escribió una obra sobre él, que era El caballero de las espuelas de oro, porque dice que lo enterraron con unas espuelas de oro y que se las querían robar estando él en la tumba. Entonces, como fue y vino tantas veces, os voy a recordar dos cosas para que las tengáis en cuenta. Estuvo 5 años entre Nápoles y Sicilia, 14 viajes por mar y por tierra al servicio del rey, dos planes de asesinarlo en Marsella y en Venecia, una prisión en Uclés, 4 años de prisión en San Marcos, en León, y muchos destierros en la torre de Juan Abad, pero no he podido ni contarlos de tantos que fueron. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria. Todos sabemos mucho más de Quevedo y habéis visto que la vida de este señor pues daba para, a lo mejor, haberlo hecho por etapas, por fascículos, en varias conferencias. Bueno, pero María Victoria, yo ya sabes, y tú eres una persona de las que empezaron con José Luis y conmigo, con Pepe, las tertulias históricas. Las tertulias históricas, como bien dice su nombre, pues son tertulias, o deben de ser tertulias. Por lo tanto, debemos de dejar tiempo suficiente como para que los tertulianos, los que asisten a las conferencias, pues también puedan aportar cosas o puedan preguntarte cosas. Y por eso es por lo que siempre pido que no nos pasemos de la hora, y tú te has pasado un poquito, pero la verdad es que hoy estaba justificado. Yo quiero decir, antes de que se vaya más gente, que María Victoria ya me ha dado el pen con todo lo que tiene inscrito y a lo mejor incluso más, y sabéis que yo siempre os lo reenvío a mucha gente que me ha facilitado su correo electrónico. Si alguna persona, no recibe mis resúmenes de las conferencias, de las tertulias, y está interesada en recibirlo, pues que me mande un correo a casa, o ahora que me dé el correo. Por supuesto, siempre dejo una copia del resumen, siempre dejo una copia en la Secretaría del Ateneo, por si no me queréis dar el correo a mí y lo queréis pedir directamente a la Secretaría, pues lo podéis pedir. Bueno, pues ahora vamos a abrir el turno de las preguntas. Manolo, por favor, el micro, que Pepe ya lo veo aquí ávido de preguntar. Un momento, por favor, Pepe, y enseguida abres tu turno. Aquí, a Pepe. Ah, no se oye. Primero para decir que Victoria está... No se oye. Un momento, Pepe, que te van a dar micro. Que te van a dar... O sea que es que eso es... Sí. Es que resulta familiar, que ver. Vamos, las ideas se amontonan. Mucho, muy bien. Estás volviendo otra vez a los orígenes de la tertulia. Nada más, yo es que esperaba, porque el domingo no hablado de aquella casualidad de hablar Es que es así. con un amigo de La tome. De cetina. Cetina. Pero nos has hablado de que se casó y a los 3 meses. Pero dices que tuvo 3 amantes después. No, él tuvo muchas. Eso es otra cosa que me dijeron, pero que es un bulo popular, pero él tuvo muchas. No quería a las mujeres, pero las necesitaba. Las utilizaba. Muy mal. Más preguntas aquí detrás, al doctor. En el ojo de la hoja de la sola sobre el ver que forma la caballada después de está muy bien sola porque es un elemento así indicado lo que queda la misógina la relata en un soneto sobre la edad de las mujeres que estaba hablando de niños de adulta y de español y aquí lo hacíamos. En cambio luego relata también, parece que tenía amores platónicos
con la duquesa Osuna. No fue con la duquesa de Osuna, fue con la duquesa de Lemos, hija del duque de Lerma. Sí, de Lerma, pero bueno, me refiero a la obra de Vale. que de Lerma. Vamos, por lo contrario, totalmente a la misión. El amor platónico era haciendo sobre ese maravilloso del amor del pueblo a pueblo. ¿Alguna otra pregunta? María José, ahí detrás. Muy bien. Ese micro no sé cómo se habrá pillado. La segunda vez, pues porque como a él había dado por cuenta de unos y de otros, había dado mucho dinero, querían callarlo, por eso metieron en la cárcel a Osuna y luego él, y porque había criticado al entorno de Olivares, y entonces pues no podían consentir ciertas cosas. ¿Y por el asesinato lo metieron también? No, él cuando mató a un hombre lo que hizo es que se fue a Palermo, se fue a Sicilia. Y ya está. Que por ese motivo serían... Sí, pero es que él con mucha idea se marchó. Como estaba allí su amigo, pues allí se fue. Y aparte de matar a ese, había herido a más gente. O sea que él fue un espadachín muy temido. Era bravo. Sí, dice que tenía agallas y seso. Seso. ¿Más preguntitas? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle muy mucho a María Victoria la excelente